Con este video estamos dando inicio a la nueva serie de videos en los cuales vamos a tratar la historia contemporánea argentina. En este caso vamos a estar hablando de la conocida generación del 80. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué modelo de país tenían? ¿Cuáles eran sus ideales políticos? ¿Cuál era su proyecto de país? ¿Por qué todos usaban esos bigotes? Así que pasemos a ver cuáles eran sus principales ideas políticas, económicas y sociales. Se conoce como generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos argentinos que venían de la clase alta, muy alta, y que gobernaron el país entre 1880 y 1916. Estos dirigentes tuvieron el objetivo primordial de modernizar el país, pacificándolo después de numerosas guerras civiles e insertándolo en la economía mundial. Como venimos diciendo, este régimen comienza en 1880 con la primera presidencia de Julio Argentino Roca, que se va a extender hasta 1886. Recordemos que en ese momento las presidencias no duraban 4 años como ahora, sino que duraban 6. Pero, ¿quién era Roca? ¿De dónde venía? ¿Qué antecedentes tenía? Roca había sido el general encargado de liderar la expedición al desierto o la campaña al desierto, una incursión militar hacia el sur del país que buscaba expulsar a los indígenas de las tierras de la Patagonia para poder tomar esas tierras y transformarlas en tierras de cultivo. En 1880 Roca se va a transformar en presidente de la República y va a ser la figura más importante de la vida política argentina hasta la primera década del siglo XX. Julio Argentino manejó el país desde su partido político, conocido como Partido Autonomista Nacional o PAN por sus siglas. Su proyecto político se basaba en los conceptos positivistas del orden y progreso y su ideología era liberal conservadora. ¿Cómo? Sí, ya sé, esto puede parecer contradictorio, pero se debe a que en algunos aspectos van a ser muy conservadores y en otros aspectos van a ser muy liberales. Ya lo vamos a ver. Entonces, el principal objetivo de esta clase gobernante va a ser modernizar el país institucionalmente y lograr el progreso económico. ¡Cállese y tome mi dinero! Para esto se va a crear entonces un gobierno oligárquico. Esto quiere decir que el gobierno va a estar en manos de un pequeño grupo de personas que a su vez son los propietarios y los dueños de la gran mayoría de las tierras del país. La base de este proyecto y este sistema político entonces era que mientras la inmensa mayoría de la población era excluida de la participación política, una pequeña oligarquía tenía y mantenía el poder mientras imponía su modelo de país. Esa es la parte conservadora. Pero igual, estos gobiernos tomaron muchas medidas liberales que supusieron un gran avance para la época. Como por ejemplo, la Ley de Educación 1420, que establecía que la educación era pública, gratuita, obligatoria y casi laica, o la Ley de Registro Civil. Con estas leyes se buscaba avanzar en el progreso para que el país argentino y la sociedad argentina pudieran formarse a la imagen europea. Porque la idea era que Buenos Aires pudiera parecerse a ciudades como Londres o París. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Esto va a ser clave en la época. Estamos una concepción europeizante en la cual todo lo que venía de Europa se consideraba como muy bueno y todo lo que era autóctono de América se lo consideraba como si fuera malo o atrasado. Otra de las grandes características de este grupo político es que se mantenía en el poder mediante el fraude electoral. ¿Qué era esto? Esto significa que básicamente las clases altas consideraban que la clase media y las clases bajas eran inferiores, eran ignorantes y no confiaban en que pudieran votar correctamente. Como el voto todavía no era secreto como hoy en día, sino que era cantado, era muy fácil que se pudiera manipular el voto de la gente cuando iba a votar, ya que la persona iba, se paraba frente a un tribunal y decía en voz alta a quién quería votar. Más o menos algo así. Hola, vengo a votar a Roca. ¿Está bien? ¿Así? Sí, Roca. De esta forma, entonces, la clase gobernante se aseguraba que siempre iba a ganar en las elecciones. Además, tampoco había muchos partidos políticos y de hecho ni siquiera existían los partidos políticos modernos como los conocemos hoy. Entonces, la oposición política básicamente no existía. En cuanto a lo económico, esta gente va a buscar que Argentina se inserte en el mercado mundial como exportadora de materias primas. Y en esto sí iban a ser netamente liberales. Se implementó un modelo agroexportador.
¿Qué es esto? Es una forma de organizar la economía en la cual se le da mucha importancia a la producción de alimentos en el campo, como por ejemplo las carnes o los cereales, para venderlos a los países europeos industrializados que estaban pasando por la segunda fase de su revolución industrial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Como muy bien lo explicó Susana Jiménez, existía la expresión en la época de que Argentina era el granero del mundo. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Esto quiere decir que Argentina le vendía alimento y productos primarios a los países europeos industrializados, sobre todo a Inglaterra, que va a ser el principal socio comercial del momento, y que estos países nos vendían a nosotros productos industrializados carísimos. Ahora bien, este modelo sirvió para que Argentina se insertara en el mercado mundial en la época, pero como no contemplaba la industrialización, o sea, no buscaba que Argentina generara industria, Argentina se fue quedando atrás con respecto a los países industrializados. Para que este modelo funcionara se necesitaban básicamente dos cosas. Por un lado, se necesitaba infraestructura. Por ejemplo, trenes que conectaran los puntos de producción del campo con el puerto de Buenos Aires, o frigoríficos que permitieran poder exportar la carne enfriada. Y por otro lado, mano de obra, o sea, gente que trabajara en el campo. Lo fundamental que buscaban los dirigentes de esta mano de obra era que fuera barata. Se recurrió a fomentar la inmigración. Se buscó que mucha gente de Europa, sobre todo en principio los países nórdicos y luego de España y de Italia, vinieran a trabajar en el campo en Argentina. De esta forma se buscaba, además de tener gente trabajando en el campo, que los europeos pudieran traspasar su cultura y ayudar a modernizar o a civilizar a la población argentina. En cuanto a lo social, iban a intentar fomentar la formación de una cultura y de una nacionalidad argentina. Como ya habíamos visto, sobre todo en la primera década del siglo XX, o sea, entre 1900 y 1910, una gran mayoría de la población estaba formada por inmigrantes, sobre todo por españoles e italianos. Todos estos inmigrantes traían consigo su idioma, sus culturas, sus religiones, sus distintas formas de ver el mundo, su ideología. Entonces la sociedad no estaba unificada. La generación del 80 veía en esto un problema que debían solucionar. Entonces buscaron fomentar la cultura y sobre todo la educación, por ejemplo la enseñanza de la historia, para que estos inmigrantes fueran transformándose poco a poco en ciudadanos argentinos. Otro factor de suma importancia que se desarrolla en esta época es el movimiento obrero argentino. Muchos de los trabajadores que venían de Italia o de España venían con ideas de izquierda, ya fueran marxistas, anarquistas o sindicalistas. Y al llegar aquí y trabajar en pésimas condiciones, iban a buscar mejorar todas sus condiciones de vida y de trabajo a través de paros y de huelgas generales. Obviamente al gobierno esto no le gustaba y su estrategia era siempre intentar reprimir a los trabajadores. Se sancionaron en 1902 y en 1910 las leyes de residencia y de defensa civil, que servían básicamente para apresar y deportar a los trabajadores con ideas de izquierda que ellos consideraban que eran peligrosos para el orden social. Como para ir cerrando el tema, podemos decir que estos gobiernos sentaron la base de muchos aspectos de nuestra vida política y social en el día de hoy, como por ejemplo la base agrícola de nuestra economía o la composición mixta y de origen inmigrante de nuestra sociedad. ¿Cómo iba a terminar este periodo? El presidente Sáenz Peña sancionó en 1912 la famosa ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio. Esta ley fue implementada en las elecciones de 1916 y, en contra de lo que la gente de la generación del 80 pensaba, llevó a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical de la historia en las primeras elecciones democráticas de la historia del país. Así terminan los gobiernos oligárquicos y comienza el ciclo de los gobiernos radicales, que va a ser el tema que vamos a tratar en el próximo video. Y nos vemos en la próxima.